Buenos días, en este video voy a explicar el código que se hizo para la creación de la aplicación para la materia de programación orientada a objetos. Lo primero es la clase principal .java, que es donde tenemos el método main, y aquí estamos haciendo que al correr el programa se, se muestre la aplicación. Se muestra la ventana principal de nuestra aplicación. Aquí la estamos instanciando. Aquí estamos haciendo que sea en pantalla completa. Aquí donde dice Maximize Both es ambas, tanto en el eje X como en el eje Y, para que sea completa. Y aquí hacemos que la ventana sea visible. Si aquí le ponemos un false, pues la ventana no sería visible. Aquí abajo estamos instanciando un objeto de la clase empresa que se llama empresa1 y le ponemos todos sus atributos, y aquí abajo con el método setNumSedes decimos que esta empresa tiene un número de sedes igual a 1, o sea que tiene una sede. Entonces aquí lo imprimimos para que se muestre en el output, y imprimimos también el número de sedes que tiene, que aquí arriba dijimos que es 1. Y con este pues hacemos un salto de línea para que sea más legible. Aquí instanciamos otro objeto de la clase empresa que se llama ahora empresa2. Es lo mismo, le agregamos sus atributos y aquí decimos que lo imprima. Y aquí abajo en setNumSedes le ponemos 12. Pero pasa algo. Aquí cuando creamos la clase empresa, le dijimos en su método de setNumSedes que si era diferente a 1 el número de sedes, imprimiera este mensaje que dice que solo puede tener una sede una empresa. Entonces aquí en el output se ve que nos muestra ese mensaje. Entonces cuando vayamos a setear un número de sedes, no podemos poner más de 1, tiene que ser 1. Una sede nada más puede tener una empresa. Y aquí decimos que lo imprima, entonces aquí lo muestra. Aquí ahora instanciamos un objeto de otra clase que se llama vendedor, y el objeto se llama vendedor1. Introducimos sus atributos y con set número de trabajos decimos el número de trabajos que tiene, que en este caso sería 1, y con estos pues imprimimos sus datos. Aquí imprimimos todos los atributos y aquí imprimimos el número de trabajos, que aquí se ve en el output. Y aquí instanciamos otro vendedor, otro objeto de la clase vendedor que se llama vendedor2, también con sus atributos. Lo imprimimos en el output, y ahora cuando seteamos el número de trabajos decimos que tiene 2. Pero si vamos a la clase vendedor, en su método set número de trabajos le decimos que si es igual a 1, que nos dé esto, que pues que lo acepte. Pero si es diferente a 1, que nos imprima que solo puede tener un trabajo. Entonces aquí en el output nos dice que el vendedor solo puede tener un trabajo. Entonces hay que cambiar ese número de trabajos por 1 para que sea aceptado en el programa. Aquí instanciamos a la clase asesor CRUD, que es la clase que tiene todos los métodos CRUD, que son, bueno, los podemos ver aquí, asesor CRUD.
que son agregar, buscar, editar, eliminar, listar y contar. Entonces creamos una instancia de la clase de asesor CRUD para usar esos métodos. Entonces aquí instanciamos varios asesores. Bueno, aquí instanciamos un asesor que se llama asesor 1 y utilizamos el método agregar, que el método agregar lo que hace es pues agregarlos a la array, al arreglo, a la lista de arreglo asesores. Para eso es que utilizamos el método agregar, para agregar al asesor 1 a la lista de asesores. Entonces así también con este asesor 2 lo instanciamos con sus atributos y utilizamos agregar para agregarlo a la lista de array. Y lo mismo con este asesor 3. Con este system.out.print lo que hacemos es mostrar el número de asesores que tenemos en la lista en el array. Para eso es este método de contar. Y aquí en el output nos lo muestra que son 3. Y efectivamente son 3 asesores. Aquí abajo utilizamos el método de asesor CRUD buscar. Entonces lo que hace este método buscar es para un asesor A de los asesores, si el ID del asesor A es igual a lo que nosotros le introdujimos, que es un string, que es este string, entonces nos retorne a ese asesor. Entonces aquí le decimos que nos dé al asesor 1654, que sería el asesor 1. Entonces nos dice, aquí en el output nos muestra que el asesor fue encontrado porque cumplió esta condición del if, y aquí nos muestra los atributos, los datos de los atributos, sí. Entonces nos dice código 1654, sí, nombre Diego, dirección calle 24, fecha 4/1/2023 y titulación asesoría financiera. Entonces ese es el output que nos muestra el método buscar y los system out que nosotros escribimos. Y entonces si aquí por ejemplo ponemos un ID que no existe, por ejemplo 1111, nos diría que el asesor no fue encontrado. Y aquí abajo utilizamos el método editar para editar al asesor que buscamos arriba con el método buscar. Lo editamos y entonces creamos una nueva instancia de un asesor que se llame asesor 1 editado. Entonces introducimos el ID y ahora le ponen, ya no es Diego sino Juan Diego, ya no es calle 24 sino calle 45, y así con los demás atributos. Entonces utilizamos el método CRUD editar y le decimos que edite al asesor 1 y por aquí debió haber sido impreso. A ver, sí, aquí más abajo, cuando le decimos que nos imprima la lista de asesores, le cambiamos la titulación de asesor financiero a asesor de marketing. Aquí arriba se veía que era asesor financiero
Y cuando utilizamos el método editar, ahora es asesor de marketing. Entonces el cambio fue efectivo. Aquí le decimos que elimine al asesor 7891, que es el asesor 2. Y aquí abajo le decimos que nos vuelva a contar cuántos asesores hay en la lista. Y nos dice que ahora hay 2. Ya no hay 3 como antes, sino como eliminamos a 1, 3 menos 1, 2. Ahora hay 2 asesores. Y aquí le decimos que nos lista todos los asesores y eh, nos imprima todos los asesores con sus atributos. Y sí, del array list de los asesores, que lo conseguimos utilizando este método, listar todo. Entonces, para i igual a 0, mientras i sea menor que el número de asesores que hay, a i le sume 1. Entonces, el tamaño de la lista de asesores es 2. Entonces empieza por 0 y nos imprime al primer asesor, que es este. Y después, ya después de que nos imprima el primero, ahí le suma 1, entonces ahora i es 1, y como sigue siendo menor que 2, lo vuelve a imprimir. Entonces ahí le vuelve a sumar otro, y ahora i es 2 y lista de asesores es 2. Entonces ahí ya deja de imprimir a los asesores. Y este sería el output de los asesores. Bueno, ahora voy a hablar de las clases. La primera clase de este trabajo es la clase empresa. Pues aquí declaramos sus atributos. Todos son privados. Hay de tipo string como ID, nombre, fecha. Y hay de tipo entero como facturación, número de vendedores y número de sedes. Y aquí declaramos el hash map, donde vamos a guardar las empresas en la base de datos. Y aquí este es el método constructor. Entonces recibimos como parámetros el ID, el nombre, la fecha de entrada, ¿sí? Aquí abajo tenemos el método constructor por defecto. Aquí el método toString, que es para cuando instanciamos aquí en la clase principal, utilizamos el método toString para que nos salga aquí en el output. Por ejemplo, aquí, cuando le decimos que imprima empresa 1, nos imprime esto por el método toString. Por ejemplo, aquí comenté el código para que no funcione. Y entonces aquí, cuando le pido que imprima empresa 1, al yo comentar este código, aquí en el output, aquí no nos sale el, pues, o sea, no nos sale el objeto, no sale esto. Entonces para eso sirve el método toString, para que nos aparezca impreso en el output el objeto de la clase. Tenemos el método de get número de sedes, que nos retorna el número de sedes, y el método set número de sedes, que es el que nos dice que una empresa solo puede tener una sede. Aquí tenemos los demás setters y getters de cada atributo de la clase.
nombre, fecha, facturación, número de vendedores. El método getEmpresa lo primero que hace es traerse la lista de empresas de la base de datos que se va a la clase de gestión de almacenamiento, y en la clase de gestión de almacenamiento utiliza el método recuperar empresas, que lo que hace es traernos de la base de datos a las empresas y la organiza en una lista. Aquí lo que hace es para cada empresa hacer una iteración de ver si el ID de la empresa, si el ID de una de las empresas se le asigna a esta variable. Y en este if verifica si la base de datos es nula, o sea, si no hay nada. Si no hay nada, utiliza el método set empresa para crear un nuevo hash map. Y en otro if verifica si en la base de datos hay una empresa con ese ID que aquí arriba declaramos, le asignamos el valor al ID a esta variable. Y si no existe, lo que hace es agregar a la empresa comput el ID de la empresa, y después nos retorna la base de datos, la lista de empresas que están almacenadas en la base de datos. Y setEmpresa lo que hace es, como dijimos aquí arriba, recibir como parámetro un hash map y nos crea un nuevo hash map, así como está acá. En el resto de las clases todo es muy similar. Por ejemplo, en la clase vendedor tenemos pues la clase, sus atributos privados, sus constructores, pues que recibe como parámetro ID, nombre, dirección, número de trabajos. Bueno, aquí en vendedor sí hay un diferencial que está aquí abajo, que son los setters y los getters de un atributo que se llama vendedor capturante. Ese vendedor capturante, que es un string, es donde se registra el número de ID del vendedor que capturó a este vendedor en particular. Si un vendedor no tiene vendedor capturante, pues este atributo queda vacío. No se le agrega ningún ID de otro vendedor porque no fue capturado en ningún momento. En el resto de clases, como asesor, también lo mismo: atributos, constructor por defecto, toString, setters y getters. Bueno, aquí tenemos, a diferencia de vendedor y así como en empresa, tenemos getAssessor BD, que lo que nos hace es, primero, recupera la lista de la base de datos, le asigna este ID, o sea, recoge el ID del asesor y lo asigna a esta variable, verifica si hay una base de datos y no la crea con este método setAssessor, y también verifica si ese asesor, si en esa lista no está el ID del asesor, pues lo agrega.
así con la clase holding, aunque con holding hay una característica especial, que es que solo puede existir un holding, porque la base de datos es de ese holding. Entonces, en la base de datos no puede existir más de un holding, solo puede existir un holding. Países también, lo mismo, atributos, constructores, setters y getters, get país BD y set país BD, que ya se explicó para qué servían los métodos. Y por último, la clase sede, que también tiene sus atributos, sus constructores, sus setters, sus getters, y ya eso. Eso sería por todo en las clases de este programa. Bueno, ahora pasamos a la parte de la interfaz gráfica. Lo primero, pues la ventana principal, con la interfaz gráfica de NetBeans. Le agregué a cada clase un menú en la barra de los menús principales, y cuando presionamos cada clase, nos aparecen los botones de agregar, buscar, editar, eliminar y reportes. Y en reportes tenemos listar o por todo o por algún atributo de su respectiva clase. Entonces, las opciones de listar en asesor no son las mismas que las opciones de listar en un país. Bueno, pasamos al código. La ventana principal es hija de JFrame. Aquí este método es para cuando presionamos el botón de agregar área, aquí en área, agregar, nos aparece otra ventana que está aquí, que se llama área, ventana CRUD área. Cuando le damos a agregar en la aplicación, nos aparece una ventana que se llama ventana CRUD área. Cuando presionamos buscar, nos aparece la misma ventana. Cuando presionamos editar, nos aparece la misma ventana. Y cuando presionamos eliminar, nos aparece la misma ventana. Entonces, así con todas estas clases. O sea, yo presiono cualquiera de estos 4 botones en asesor y me sale la misma ventana, que es la ventana donde yo voy a ingresar los datos de un nuevo asesor, o si voy a cambiar los datos de un asesor que ya existe, o a eliminar un asesor que ya existe, o a buscar un asesor que ya existe. Así con todas las clases. Esta función es para cuando presionamos el botón listar por ID. Esta función nos va a abrir una ventana. Bueno, si el área, si la base de datos está vacía, si está vacía, entonces nos va a aparecer un mensaje que va a decir que no existen áreas. Entonces no nos va a abrir la ventana donde nos lista las áreas, sino que nos va a mostrar este mensaje, lo que nos indica que deberíamos agregar áreas a la base de datos si queremos verlas listadas. Y si no está vacía, pues nos abre la ventana que se llama ventana de reporte por ID área. Y este renglón hace que la ventana se posicione
en relativo a la ventana principal, lo que hace que se posicione en el centro. O sea, presionamos listar por ID y nos abre una nueva ventana que va a aparecer en el centro de la ventana principal, y con esto la hacemos visible. Y así también con esta función. Aquí nos va a abrir una ventana que nos va a listar, pero por nombre, ya no por ID sino por nombre de la clase área. Y lo mismo, si la base de datos está vacía, no nos va a mostrar nada, nos va a mostrar este mensaje de que no hay áreas, y si no, pues nos abre la ventana. Lo que yo hice fue crear un paquete por cada forma de listar para cada clase. Entonces, por ejemplo, si país puede listar por ID, por nombre, por capital, habitantes y PIB, entonces yo creo un paquete de las ventanas que generan las listas por organizándolos por cada parámetro, por cada atributo. Entonces, si yo le doy al botón ítem listar por nombre de área, entonces me voy al paquete de área y me va a abrir esta clase, que esta clase es la ventana donde me va a listar las áreas organizadas por nombre. Entonces va a crear una colección, va a tomar de la base de datos y del área, y me va a crear una colección, y esa colección, que se llama datos, me la va a convertir en un array list de áreas, y aquí es donde me las ordena por el nombre. Entonces a A1 toma el nombre y la compara, ignorando las mayúsculas. Sí, las mayúsculas o las minúsculas, me la va a comparar por A2, el nombre de A2. Después de comparar los nombres de el área 1 y el área 2, lo que hacemos después es crear un array que tenga como elementos el ID, el nombre y la descripción. Después este valor del número de áreas que tenemos se lo agregamos a esta variable y creamos una matriz que tenga de alto el número de áreas y de ancho el número de columnas, que son 3: ID, nombre y descripción. Y en este ciclo for lo que hacemos es agregar a todas las áreas. Entonces en la primera iteración, la fila 0, 0, porque i sería 0, sería el ID de esa área, de esa área, que en este caso sería el área 0, que sería el primer área que aparecería en la lista. Después de organizarlos con esta función que tenemos acá. Entonces, después de organizarlos, lo que hace es agregarlas a la lista con este código, con el for, con la iteración. Entonces en la fila 01 pone el nombre, y en la fila 02 pone el nombre, y así. Entonces si i es 1, entonces esto es 1, esto es 1 y esto es 1. Y así hasta llegar hasta que i sea igual al total de áreas. Después de a la matriz asignarle a cada fila de la matriz, después de asignarle cada área,
cada ID, cada nombre, cada descripción del área, lo que hacemos es instanciar a la clase, un nuevo objeto de la clase default table model, que lo asignamos a la variable datos tabla. Y lo que con el método setDataVector lo que vamos a hacer es que el array que tenemos como columnas, cada elemento del array va a ser el identificador de, ¿cómo decirlo? Columnas va a ser el identificador de lo que tenga debajo, que va a ser filas. Entonces, debajo de ID, ese va a ser el identificador de las filas que estén a la izquierda de la tabla. Y en el centro de la tabla el ID va a ser nombre, y a la derecha de la tabla el ID va a ser descripción. Eso se hace con este método setDataVector. Y aquí en setModel le vamos a asignar a tabla área, que tabla área es esto. Aquí dice el nombre, tabla áreas. Le vamos a asignar ese default table model que instanciamos. Y aquí abajo vamos a poner el total de áreas que hay, que eso se va a mostrar aquí abajo de la tabla, que ahora pues es 0 porque no hay ningún área, pero ya cuando agreguemos y modifiquemos y eliminemos áreas, ese número va a ir cambiando. Y así es con el resto de clases, así como es con, por ejemplo, en área, que nos va a abrir la ventana CRUD área, que es la ventana para agregar, modificar, buscar o eliminar elementos de la clase. Así como en área va a ser en asesor, va a ser en empresa, va a ser en holding, va a ser en país, va a ser en sede y va a ser en vendedor. Y pues además de agregar, buscar, editar, eliminar, también tenemos limpiar y cancelar, que lo que va a hacer limpiar es poner estos campos vacíos, y lo que va a hacer cancelar es preguntarnos si queremos cerrar esta ventana para volver a la ventana principal. Lo que hace cada botón, está aquí el código. Por ejemplo, en el código de ventana CRUD vendedor, lo primero es esta función que dice update archivo, que eso lo que hace es traerse lo que hace es traerse a los vendedores que ya tenemos almacenados en la base de datos. Lo que hace es traérselos para que cuando le agregamos otro vendedor, junte esos dos datos y nos muestre el nuevo vendedor más los vendedores que ya fueron guardados. Con esta función agregamos nuevos vendedores. Aquí recuperamos los datos que ingresamos aquí en estos campos.
aquí creamos un nuevo objeto de tipo vendedor. Aquí validamos que si alguno de los campos está vacío, nos muestre este mensaje y que nos diga que no se va a guardar nada. Aquí validamos que el nombre no tenga que el número sea solo números, que el nombre sea solo números y que no tenga números, y si tiene números pues lo que hará es no guardar ese vendedor. Aquí también lo mismo, lo que hace es validar que dirección sea texto, y aquí en campo número de trabajos solo nos va a dejar ingresar un número que sea solo, no nos va a dejar ingresar un número diferente de 1. El número de trabajos tiene que ser igual a 1, o si no nos va a aceptar el vendedor que vayamos a agregar a la base de datos. Entonces, si esto no se cumple porque todo está bien ingresado, entonces va a verificar si el ID, si en el campo del ID si ingresamos algo. Aquí nos está diciendo si el ID es diferente de vacío. Si el ID del vendedor capturante está vacío, lo que va a hacer es pues agregar el ID del vendedor, y con la clase CRUD va a agregar al vendedor. Aquí nos va a confirmar y nos va a decir la cantidad de vendedores que hay, y cuando terminemos de agregar al vendedor nos va a dejar el formulario vacío. Y si el vendedor capturante sí está vacío, entonces nos va a preguntar si queremos confirmar. Aquí el vendedor capturante no existe, desea confirmar, y aquí se puede elegir sí o no. Entonces si elegimos que no, pues nos devuelve al formulario para que le agregamos algún vendedor capturante, y si le decimos que sí lo agregue, pues a ese campo le va a agregar un guión, que es como si no tuviera nada, pues en la práctica, y va a agregar a ese vendedor en la clase CRUD. O sea, con la clase CRUD va a agregar, con el método agregar de la clase CRUD va a agregar a ese vendedor a la lista de vendedores, y nos va a confirmar que se agregó y nos va a decir el número de vendedores, y va a invocar el método de actualizar el archivo. Al actualizar el archivo, lo que va a hacer es guardar la lista de vendedores en la base de datos, y después de que se agregue pues limpia los campos. El botón limpiar pues va a setear en cada campo un campo vacío, o en el caso del número de trabajos va a poner un 0, y va a deshabilitar los botones de editar y eliminar. En el botón buscar lo que va a hacer es recuperar el campo del ID,
y va a buscar en la lista de vendedores si hay algún vendedor con ese ID. Si ese vendedor es diferente de nulo, lo que va a hacer es poner en el campo del nombre, va a setear el nombre, la dirección y el número de trabajos, y va a habilitar los botones de editar y eliminar, por si se quiere editar o eliminar a ese vendedor. Y si no, pues va a dejar a esos botones deshabilitados y va a decir que no existe un vendedor en la base de datos con ese ID. Y lo va a mostrar en forma de mensaje, como en una ventana, otra ventana que se va a abrir, y va a dejar el formulario vacío. Y en aquí en el botón limpiar, lo que va a hacer es preguntarnos si queremos limpiarlo. Y si le decimos que sí, va a invocar el método limpiar campos que ya lo explicamos aquí, que es que va a dejar todo en blanco. Pero aquí se le agrega la opción de poder preguntar si se quiere limpiar, y aquí, si le decimos que sí, nos confirma la limpieza, el limpiado. Y en botón cancelar nos va a preguntar si queremos cerrar la ventana, y también nos va a dar la opción sí o no, y si le decimos que sí, nos va a cerrar la ventana con esta línea de acá. En botón editar, validamos que el campo del ID tenga algún tipo de ID, tenga algún ID que, o sea, diferente de null o diferente de vacío. Y nos va a decir que si es vacío, pues nos va a decir que introduzcamos el ID de algún vendedor que ya exista. Y si es vacío, pues nos va a limpiar los campos y va a detenerse ahí. Si resulta que no es, si el campo del ID no es nulo, va a buscar en la instancia de la clase vendedor CRUD, va a buscar que ese campo ID, va a buscar el ID de ese vendedor en la instancia CRUD, y va a obtener el texto que se introdujo en el ID. Si vendedor es nulo, entonces es decir que el ID que se introdujo no estaba en la base de datos. Y si es así, pues limpia los campos. Y si no es así, pues continúa. Y aquí se valida que los campos aquí se valida que el vendedor que se vaya a editar pues tenga algún campo diferente, porque si los campos son iguales, entonces no se ha editado nada. Entonces aquí nos va a decir que no se ha editado nada. Y pues aquí nos pregunta si queremos confirmar los cambios, y si le decimos que sí, va a recuperar los cambios que se introdujeron en los campos, y aquí los va a setear.
en, en el objeto vendedor. Va a setear los nuevos datos al, al vendedor. Y aquí con con el método editar de la clase CRUD, guardamos el vendedor con los nuevos datos, y aquí confirmamos que se modificó el vendedor. Aquí con update archivo pues va a agregarlo a la base de datos, los cambios, y después de eso pues limpia los campos. Con el botón eliminar, lo que va, pues primero confirma si en el campo del ID fue introducir algún ID. Después aquí lo que hace es que si primero buscamos a un vendedor con un ID, pero después cambiamos el ID, que no permita eliminar a ese vendedor, ¿cómo decirlo? Que el vendedor que se vaya a eliminar fue el vendedor que fue consultado. Porque por ejemplo, si aquí introdujimos primero el código imaginemos que estos no son asesores sino vendedores. Si buscamos a este vendedor con este ID y nos muestra estos datos, que si le cambiamos este ID no nos permita eliminarlo, porque estaríamos eliminando un vendedor que no existe porque tendría este ID y estos datos. Entonces eso es lo que no nos dejaría hacer ese código. Y si no es así, pues entonces nos pregunta si queremos eliminarlo, nos muestra una ventana para que elijamos si sí o si no, y si pues elegimos que sí, con el método eliminar de la clase CRUD va a eliminar a ese vendedor con ese ID. Y aquí a esta variable total, le vamos a asignar el número de vendedores que haya en la base de datos. Aquí nos va a decir aquí nos va a confirmar que se eliminó y nos va a mostrar el total de vendedores que hay, que sería la cantidad de vendedores que había antes menos 1, que fue el que se eliminó. Y aquí nos actualiza la base de datos ya sin ese vendedor y nos limpia los campos. Y en el último botón, que es el botón listar, primero va a verificar si los vendedores que hay en esa instancia de la clase CRUD sean 0, y si son 0 nos va a decir que no hay vendedores para listar. Entonces este va a ser nos va a abrir una ventana que es de un mensaje de advertencia, y va a detener el flujo del código ahí. Pero si esto no ocurre, o sea que si hay más de 0, o sea 1 en adelante, bueno, en realidad que no sea 0, o sea podría ser negativo, pero es poco probable que ocurra. De hecho no ocurriría, en la práctica no ocurriría. Entonces cualquier número diferente de 0 es decir que sí habría algún vendedor en la base de datos para listar. Entonces nos va a cerrar la ventana CRUD
nos va a cerrar la ventana CRUD, esta ventana, y nos va a abrir una nueva ventana, que es la ventana de reporte, de la ventana reporte vendedor, que es esta. Entonces nos va a abrir esa ventana y nos va a mostrar la lista de vendedores que hay. Y pues la va a abrir en relación a la ventana, a esa ventana, a esta ventana, y la va a hacer visible. Y así es con el resto de ventanas CRUD. Por ejemplo, ventana CRUD, área, asesor, empresa, holding, país, sede, y, de la que hablamos ahorita, que es vendedor. Todas tienen todas tienen los mismos botones, y cada botón funciona de la misma manera como se explicó aquí.